Bien, entonces llegamos a nuestra peña número 7 y con esto estamos concluyendo el libro, que es bastante corto en esta ocasión. Estábamos acostumbrados a libros de 10 lecciones y hasta 12 o 14 en alguna ocasión, pero este es de 7, ya que la próxima semana, aunque hay una peña, es una peña de repaso, que sería la número 8. Pero hoy estamos concluyendo con este segundo viaje misionero y como siempre nos devolvemos en la lección número 6 para revisar el estudio bíblico, que es la parte C, la 6C. Entonces voy a compartir pantalla y ustedes me van a decir si se ve ahí la prueba número 6C. Me quedé en pañales, pastor. Sí, claro, y esta como es cortita, pues avanzamos un poco rápido y te quedaste ahí un poco atrás, pero no importa, seguramente vas a tener otras oportunidades de ponerte al día. Y lo que esperamos es que igual como oyentes o habiendo hecho el estudio completo, pues siempre algo va a traer el Señor de respuesta para nuestras vidas y de bendición. Así que la prueba 6C inicia con la primera pregunta. ¿Qué verdad acerca de Cristo enfatiza Pablo especialmente en sus dos cartas a los tesalonicenses? ¿Alguien quiere aportar? Sí, yo puse la segunda venida de Cristo y buscar la santidad. Así es. Bueno, la pregunta es acerca de Cristo, entonces sería la segunda venida de Cristo, que es más específicamente, claro, la santidad también está ahí, pero esa sería como un énfasis hacia nosotros. Pero lo que tiene que ver con Jesucristo es la segunda venida, y eso lo enfatiza Pablo en las dos cartas. Cite un pasaje bíblico como ejemplo. ¿Cuál sería? Primera de Tesalónica 4, 13, 18. ¿El 4, 13 al 18? Sí. ¿En la primera o en la segunda? Yo puse la primera. Ajá. Eso sí que es importante tenerlo bien presente. Sobre todo porque en la segunda solo hay 3 capítulos. No me haga dudar, pues, pastor, si esta la hice la semana pasada y cuando fui a Valdivia. Primera Tesalonicenses 4:13, ¿cierto? Que tiene para nosotros y que os tengáis en mucha estima y amor a causa de la obra. Tened paz en vosotros. Bueno, el recordar entonces el apóstol Pablo, la segunda venida de Cristo es algo que tiene que ver con lo que estaba sucediendo. Recuerden, en medio del contexto de la iglesia en Tesalónica, y es que algunos estaban creyendo que la segunda venida ya era tan inminente que para qué trabajar, para qué vivir, para qué proyectarse en la vida si ya Jesucristo estaba a la vuelta de la esquina. Entonces, por eso el énfasis es tan importante aún en las dos cartas, porque la iglesia estaba asumiendo una serie de doctrinas que no se desprendían de lo que el apóstol Pablo enseñaba, sino, ¿se acuerdan que veíamos en la lección anterior, aunque ya fue hace 15 días y de pronto no lo recordamos por completo, que el apóstol Pablo concluyó una de sus cartas diciendo, lo escribo de mi puño y letra? ¿Recuerdan? ¿Por qué tuvo que hacer eso Pablo? Sus cartas. Estaban llegando cartas que no eran de él. Estaban llegando cartas que no eran de Pablo, entonces él tuvo que hacer esa claridad. Y a partir de esas otras cartas también se estaban generando falsas doctrinas. Entonces Pablo además tuvo que ponerle un sello de autenticidad especial para esta carta. Y eso nos hace ratificar la importancia que tenía el transmitir el mensaje de una iglesia a otra, porque era probable que a algunas iglesias les estuvieran llegando unas falsificaciones y ratificarlo entonces en que el mensaje que se le enviaba a los tesalonicenses igual podía ser de bendición para los de Colosas, también para los de Corinto, para los de Filipos,
Por eso se convirtió como en un circuito el enviarse las cartas de un lado para el otro, porque era tal vez también un poco anticipar los problemas que se podían presentar en otra congregación. Esta respuesta de Pablo con el énfasis en la segunda venida de Cristo tenía sentido para los tesalonicenses en un momento histórico, pero tal vez para los cristianos de otra ciudad, pues en otro momento histórico iba a ser una buena respuesta a lo que se le había dicho a los tesalonicenses. Así que el valor de estar compartiendo los mensajes de una iglesia a otra, lo seguimos viendo hoy cuando nosotros podemos ver un panorama completo, ¿no? Toda la Biblia, el Antiguo, el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas de Pablo. Valoramos el que tengamos acceso a todos estos documentos porque si fueron de bendición hace 2000 años, pues indudablemente también lo son hoy. 2A. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. Pastor. Dime. Pastor Gamaliel, disculpe, es que justo cuando estaban revisando la prueba nosotros subimos y nos quedamos arriba porque estaba haciendo mucho frío abajo. Entonces la pregunta 1, la verdad acerca de Cristo que enfatiza Pablo es la segunda venida de Jesús, ¿cierto? La segunda venida, así es. Y yo esa puse es. ser digno de... Ya. Y la otra, en el texto bíblico es primera Tesalonicenses 4:16. Sí, y 4:7, ¿o no? Hay varios textos que podemos tener ahí como referencia hablando de la importancia de la segunda venida de Cristo, sí. Ya, gracias, pastor. Disculpe. No, tranquila. Y sobre todo, la segunda venida tiene como respuestas no solamente en uno o en otro versículo, sino en todo el contexto de las dos cartas. Sí. Porque sitúan la esperanza de gloria como algo que debe estar siempre presente en nuestras vidas, ¿no? Es una expectativa que nos debe fortalecer aún en momentos tan complejos como cuando fallece un familiar, ¿no? Que es el texto que tú estabas hablando en la primera carta, capítulo 4, versículo 7, que no olvidemos que los que duermen están esperando lo mismo que esperamos nosotros, presentarnos delante del Señor. Entonces, son palabras que uno puede identificar en la boca de muchas personas que las han acogido como una oportunidad de fortalecer su fe. Ustedes, y yo creo que todos nosotros, pudimos ser muy bendecidos con los mensajes que nos enviaba Gino con respecto al proceso en la salud de su hijo Bruno. Un niño tan pequeño y viviendo un cáncer, unos tumores en el cerebro tan terribles, pero la fe con la que Gino escribía y casi siempre finalizaba sus mensajes recordándonos que la esperanza de ellos es volver a verse con Bruno, saber que Bruno está en un lugar mejor. Esa esperanza es la que nos puede mantener todavía con cierto grado de optimismo en medio de tantas noticias tan desalentadoras, ¿no? En medio de una maldad tan creciente, porque si uno dice, bueno, ¿qué le espera a los nietos si nosotros estamos viendo tantas barbaridades? Si nosotros estamos escuchando de tanta locura, un sinsentido, ¿no? En lo que sucede, que un joven entre a un colegio y empiece a disparar indiscriminadamente y asesina a 19 niños, 2 profesores y además hasta su propia abuela. No sé si ya ustedes se acostumbraron a una noticia como esa, ¿no? Terrible. Es terrible. No, uno no se acostumbra, uno cada día se aterroriza más. Claro, no, entonces... Es la influencia de las drogas, es las nuevas formas y filosofías de vida que tienen. Es dejarse llevar por las redes sociales de una manera tan impresionante que pierden su propia personalidad. No, es fuerte, es una situación bien complicada. Yo les voy a decir algo que parece como
hasta crudo la forma en la que lo voy a decir, pero si ustedes se dan cuenta, lo que ha sido más llamativo de esas últimas, bueno, ya hasta se me olvidó cómo es que le llaman en los Estados Unidos. Para mí son matanzas, pero ellos le tienen un nombre. Bueno, se me fue el nombre en este momento, pero lo que ha sido muy recurrente es que suceden en las escuelas. ¿Se han dado cuenta? Sí, Sí. sí. Bueno, uno de los primeros o de las primeras determinaciones que tomaron los gobiernos cuando decidieron dar el paso a convertirse en laicos fue sacar a Dios de las escuelas. Sí. Claro. Entonces, miren lo crudo que significa escuchar que suceden esta clase de situaciones balaceras, es que le llaman balaceras, como si, bueno, como si lo más importante fueran solo las balas. Pero uno de los aspectos que son muy llamativos para mí personalmente, yo no he escuchado ninguna disertación al respecto, pero yo hago mi propia evaluación del tema y me parece contundente darnos cuenta que fue sacado Dios de las escuelas en los Estados Unidos porque hubo una época en la que las escuelas en los Estados Unidos iniciaban con una oración. Y En la mañana. los, y- ¿Sí? perdón, disculpe, pastor, que la he No, interrumpido. sigue, Y los tranquila. niños, cuando querían hacer una oración, iban a la bandera, los niños cristianos lloraban y también les prohibieron hacer oración ahí alrededor de la bandera, para orar por las situaciones tristes que pasaban dentro del colegio. Y los maestros también oraban al principio, porque eran cristianos. Y se leía la palabra, y entonces eso lo prohibieron, lo sacaron de las escuelas, sacaron a Dios de las escuelas, y ahora en donde más han sucedido esta clase de hechos es en las escuelas. Entonces es como una confirmación, ¿no? No, aquí no te queremos, Dios, pero bueno, pues si no está Dios, pues cualquier cosa puede pasar, y pasan esa clase Como de la hechos. Camila Vallejos también, que Bueno, no, porque si en nuestro parlamento se inicia en el nombre de Dios, y ella decía que no tenían por qué empezar diciendo que empezaban una sesión en el nombre de Dios, que había que borrarlo. Yo no sé si lo habrán sacado, pero ella siempre alegaba por eso. lo intentaron, Que pero no no se pudieron. pronunciara el nombre de Dios. Lo intentaron, pero no Qué pudieron, bueno. pero de todas maneras, como eso está un poco a discreción del presidente que esté en el momento en el Senado, cuando han habido algunos que tienen temor de Dios, pues igual lo pueden iniciar en esa forma, pero otros lo pasan por alto Claro. y no es tan difícil darse cuenta que hay una gran cantidad de personas que no le prestan atención a algo tan importante. Entonces sí, es cierto que para nosotros esta clase de situaciones pues tienen un entenderse muy diferente a lo que lo entiende el mundo entero. Y cuando vemos toda esta maldad creciendo, pues nosotros tenemos una esperanza y es que nuestra vida no es solamente el aquí y el ahora, sino que tenemos una proyección en la eternidad. Así que eso debe darle un nuevo sentido a muchas de las cosas que pasan, de las que experimentamos, de las que vivimos. Debe darnos harto ánimo para poder seguir adelante, porque de lo contrario uno se desmorona emocionalmente con tanta noticia mala. Pero lo mismo le estaba pasando a los tesalonicenses, que estaban escuchando de situaciones difíciles, de persecuciones, y que ellos afirmaran su fe en el recordatorio de que Cristo volvería pronto, pues les iba a dar ánimo, iba a fortalecer su fe. Así que por eso es importante tener este recordatorio del el mensaje y el énfasis que le hizo el apóstol Pablo a la segunda venida de Cristo. La segunda pregunta es, ¿cuál fue el error que algunas personas diseminaron acerca de esta gran verdad? Que Jesús ya había venido. Eso. Claro. Que ya había ocurrido. Entonces, para algunos, bueno, si ya vino Cristo y nosotros todavía estamos acá, entonces quiere decir que no estamos dentro de los elegidos. Entonces, algunas personas estaban como pensando más bien en volver atrás.
no fuimos tomados en cuenta. Ya vino Jesús y nosotros nos quedamos acá y se supone que Jesús viene por su pueblo. Entonces, si nosotros nos quedamos es porque no somos parte de ese pueblo. Y claro que eso traía una consecuencia en las personas que escuchaban que ya Cristo había venido y ellos no habían sido parte de ese pueblo que Jesús venía a redimir. Así que ese fue un tema que las palabrerías que algunos estuvieron por ahí diseminando, pues alcanzaron a causar un efecto en algunos de los miembros de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo les envió el mensaje. Hay una cita bíblica donde Pablo menciona esto. ¿Cuál es? Segunda de Tesalonicenses 4:14. Del 1 al 3. Yo tengo Segunda de Tesalonicenses 4:14. Y yo les invito a leer uno más fácil del Segunda de Tesalonicenses 2:2. A ver qué nos dice. Yo tengo del 1 al 3. Claro, ahí está consignado todo el proceso, pero el 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y claro, lo que dice María Angélica, el 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hijo de perdición. Así que el contexto completo está del 1 al 3, el punto específico en el que habla de la segunda venida de Cristo es el 2:2, y para recordarlo, por eso es fácil hacer el énfasis en el 2, porque es la segunda, en el segundo capítulo, en el segundo versículo. 2, 2, 2. Que sea una muletilla. Para tener ahí como no se nos va a olvidar más eso. Bueno, esperemos que no, pero por eso está el arco iris, porque somos débiles de memoria. Ya, la pregunta número 3 dice, Pablo corrigió este error diciéndoles que otra persona aparecería primero. ¿Cómo se llamaba esa persona? El hombre de pecado. El hombre de pecado. El hombre de pecado, muy bien. ¿Y ese está en dónde lo menciona directamente? También lo acabamos de leer. Segunda de Tesalonicenses 2:3. 2:3. Ahí está, muy bien. 2:3. 4. ¿Qué hará Cristo con esa persona en el día del Señor? Lo matará con el espíritu de su boca. Destrucción total. Claro que sí. ¿Y en dónde está eso? En Segunda de Tesalonicenses 2:8. 2:8. Muy bien. Pastor. 5. ¿Sí? Pastor. Dime. ¿Cómo se llama esa persona? ¿El anticristo? El hijo de Pelón. Sí, claro que sí, el hombre de pecado. Lo que pasa es que tiene otros nombres y otra forma de concebirlo. También. Ahora, recuerda que hay muchos anticristos, no solamente uno, de los cuales nosotros encontramos una descripción ya en Apocalipsis, pero para el apóstol Pablo y en la revelación que le fue entregada a él, es el hombre de pecado, el anticristo. 5. Pablo escribió su primera... Sí. Pastor, disculpe, hijo de pecado, hombre, hijo de pecado, dijo. Hombre de pecado. ¿Y qué otro nombre dijo? También se reconoce como el anticristo. Esos dos nombres. Pues hay otros más que se le encuentran en Apocalipsis. En Apocalipsis hay una descripción más detallada de todo lo que vendría, porque aquí, por ejemplo, en el versículo 3 nos habla no solamente del hombre de pecado como que es puntual, sino que está acompañado de otras manifestaciones, como la apostasía, y eso que para nosotros puede ser como una gran cantidad de sinónimos que se refieren a lo mismo. Bueno, ahí lo que dice también en el versículo 3 es el hijo de perdición, hombre de pecado, que se manifieste la apostasía. Nosotros le reconocemos como también el anticristo. Bueno, tiene varias configuraciones de nombre. Sí, ahí está el otro nombre, hijo de perdición. Hijo de perdición, sí.
Dice la pregunta número 5. Pablo escribió su primera carta a los tesalonicenses para consolarlos después de sufrir una gran tristeza. ¿Qué fue lo que produjo esa tristeza? La muerte de los hermanos que habían sido perseguidos por seguir a Jesús. La muerte de algunos de sus amigos, de algunos de sus hermanos en la fe. Claro que sí. ¿En qué versículo de 1 Tesalonicenses habla Pablo de esto? Capítulo 4, verso 13 y 14. 4, 13, exactamente. Vamos a recordarlo. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Perdón, no, el 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, la palabra de ánimo es recordando a los que duermen, a los que se habían ido primero, pero que esa tristeza pues se pudiera cambiar y se convirtiera también en el gozo de saber que nos íbamos a ver en la gloria. Pasemos entonces a la lección 7 y vamos a revisar 7A y 7B. Pastor, Dime. a mí cuando hice esta lección empecé a pensar, porque siempre había pensado que el Señor va a levantar primero a los muertos que murieron en Él y que se lo iba a llevar primero. Pero leyendo la Escritura me di cuenta de que a nosotros también nos vamos a encontrar en el cielo. Sí, es un solo instante. Sí, es un solo instante. Eso yo no sabía. Sí, porque para nosotros es bien difícil concebirlo en el contexto del tiempo, porque para nosotros pues el tiempo es importante. Estamos por lo menos en mi reloj en este momento en las 20:56. Quiere decir que las 20:55 ya no hay forma de recuperarla, ¿cierto? Es un minuto atrás. Lo que haya sucedido hace un minuto pues ya no hay forma de reconfigurarlo. Pero para el Señor no es nada imposible el tiempo, de tal manera que, por ejemplo, la ciencia ha encontrado mucho valor en que la Biblia hable de que el sol se detuvo por 24 horas, que estuvo ahí quieto y que no se movió, y la gente dice, bueno, pero esto qué clase de realidad puede tener. Algunos pueden pensar que es solamente como algo de ficción. Pero lo que nosotros vemos es que en realidad la palabra va más allá de lo que digan la misma ciencia, es por encima de la ciencia, y lo que ha hecho la ciencia es confirmar lo que dice la palabra del Señor de una forma bien especial. Así que los hallazgos científicos han determinado que, por ejemplo, eso tuvo que haber sucedido en algún momento en la historia de la humanidad, ese evento específico. Y cuando nosotros vemos una situación como esa, pues nos da y nos anima en la fe. Nos anima mucho que las investigaciones con respecto, por ejemplo, al sueño, determinan que cuando nosotros nos quedamos dormidos, perdemos y carecemos por completo de una concepción del tiempo. El domingo estábamos hablando de confesiones, de lo que nos significa para algunos de nosotros madrugar. ¿Se acuerdan? Y digo de confesiones porque ahí Marquitos confesó que tenía dificultades y que ponía el reloj desde las 5:30 cada 10 minutos hasta las 6 que se tiene que levantar. Masoquismo se llama eso. ¿Masoquismo? Masoquismo. Bueno, a algunos eso les ayuda, pero lo que es interesante es cómo una persona que hace eso cuando apaga o eso no es apagar, es suspender el reloj, ¿no? Porque si uno lo apaga no vuelve a timbrar. Aplazar. Claro, eso se suspende o se aplaza, entonces a los 10 minutos vuelve a sonar, pero si uno tiene realmente harto sueño, es como cerrar los ojos y volverlos a abrir. Inmediatamente. Inmediatamente vuelve y suena.
Exactamente. A mí me pasa lo contrario, yo me convierto en el reloj del reloj. Ah, empiezas O sea, a tomarle el yo tiempo me al reloj. despierto antes que él suene, Claro. porque estoy pendiente de que va a sonar. O sea que realmente no duermes, pero hay personas que sí Exactamente. duermen esos 10 minutitos. Ujú. Y por eso es que la palabra que utiliza el apóstol Pablo es los que duermen, porque la muerte es un sueño, pero no tiene Exacto. temporalidad. No es que uno está durmiendo y uno está consciente, uy, llevo aquí como 30 años dormido, o los que murieron hace 1000 años, uy, llevo como 1000 años aquí dormido. No, es un sueño, un pestañeo, y aquellos que murieron cerraron los ojos y cuando los vuelvan a abrir están frente al Señor. Qué lindo. ¿Ya? Entonces, porque si no sería una tortura, sería un sueño ahí de una tortura, unos durmiendo 1000 años y todo el tiempo pendiente, ay, ¿cuándo va a venir el Señor a despertarme? Como cuando nos, como cuando nos ¿Seré toca, escogido por el Señor? ¿Seré escogido o no seré escogido por el Señor? exactamente. Entonces, por Wow. eso la analogía del sueño es bien importante, es bien buena. Y es muy científica, porque está comprobado científicamente que así es como nosotros dormimos, atemporales, no tenemos forma de controlar el tiempo. Si no estamos realmente dormidos, pues claro, lo que le pasa a Eloísa. Eloísa se queda despierta controlándole el tiempo al reloj, pero no es que esté dormida. No está descansando. No, si estuviera dormida se le pasarían esos 10 minutos, pero ya, rapidito. Es verdad. Ajá. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo nos da este texto tan importante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Nosotros que tenemos esperanza, por eso vemos que se marca una diferencia grande entre los funerales de aquellos que mueren en Cristo y los que no. Sí, Mm. triste. Y es una característica bien interesante, por ejemplo, de los que llaman ahora los narcofunerales. ¿Han escuchado, no? Sí. Sí. Que pues una gran parte de lo que son estas guerras que se conjugan entre bandas, entre traficantes, pues la realidad de muchos de estos tristemente célebres narcotraficantes es que ninguno llega viejo. Y los que van entonces Menos mal. muriendo los llevan al cementerio y son una cantidad de expresiones, de llantos, de dolores, de angustias, de lanzamiento de pólvora, de disparos al aire. Paros al aire. Es, exactamente, porque es una forma de expresar la angustia, el dolor, todo lo que sienten, porque saben que no hay paz ahí, no hay realmente un descanso eterno. Mientras que el apóstol Pablo nos recuerda, bueno, nosotros que tenemos a Cristo, la muerte nos debe de alguna manera traer esperanza. Correcto. ¿Mm? Y eso es bonito. Amén. Es bonito porque yo he podido presenciar lo diferente que es un funeral de alguien que ha partido con Cristo, de lo que le siente la familia cuando no tienen la menor idea de qué pasó, para dónde va, en dónde está, en dónde estaremos nosotros, nos volveremos a ver. No, es muy diferente la percepción de paz que hay en un funeral de alguien que ha muerto con Cristo. Exacto. Así que sigamos adelante. Dice en la parte 7a, 7A. cuando Pablo fue obligado a salir de la sinagoga en Corinto, debe haberse preguntado si los judíos alguna vez le permitirían establecer una iglesia. ¿Qué sucedió para tranquilizarlo en su congoja? Jesús se le apareció y le animó en sueños. Ajá. Eso es como lo que nosotros reconocemos una visión, y ahí estamos otra vez, ¿no? Mira lo que significa que el apóstol Pablo haya podido ser consolado también, Una hojita de un tamaño especial. consolado especialmente de parte del Señor. B, de manera que
¿Cuánto tiempo pudo Pablo seguir predicando en Corinto? 1 año, 18 meses. 1 año y medio. 1 año y medio. O sea, O sea, sería sí, 18 meses. 18 meses, 1 año y medio. Muy bien. Voy a meter la 2A. ¿Cómo se llamaba el gobernador romano de Acaya que fue nombrado mientras Pablo estaba en Corinto? Galeón. Galeón. Galión. Un nombrecito poco recomendable para un hijo. B. ¿Qué relación tenía este con Séneca, el famoso filósofo romano e íntimo amigo de Claudio, el emperador romano? Eran Eran hermanos. hermanos. Hermano de Séneca. Muy bien. Todo esto es importante para nosotros porque son datos que consignaban muy bien los romanos en sus libros de historia y nosotros tenemos la posibilidad de comparar a los escritos del apóstol Pablo con la historia de los romanos. ¿En qué año fue nombrado? 51 después de Cristo. 51. En el año 51 después de Cristo. Así es que, ¿qué es lo que nosotros afirmamos con esta clase de documentos? Pues que la veracidad de las escrituras, ¿no? ¿Qué se encontró en Delfos que nos da esta fecha exacta? Fragmento de los documentos. Esos documentos que daban cuenta del nombramiento de estos miembros del Imperio Romano. 3. ¿Quiénes llevaron a Pablo ante este gobernador romano? Los judíos incrédulos. Esos judíos incrédulos que no han desaparecido del panorama, siguen estando por todos lados. ¿A favor de quién falló el gobernador romano? De De Pablo. los creyentes en Cristo. A favor de Pablo, muy bien. ¿A quién golpearon los corintios a la vista del gobernador romano para dar una lección a los judíos? Sóstenes. A ¿Qué ellos era? mismos, pues, a los judíos incrédulos. Que era líder Que de la alborotaron. sinagoga. Sóstenes era líder de la sinagoga. Sí. ¿Cómo reaccionó ante esto el gobernador? No les hizo caso. Los dejó. No les prestó atención, no les hizo caso. ¿Y por qué fue tan importante este fallo? Primera vez que se fallaba a favor de los cristianos. Era la primera vez. O sea que a veces pues nosotros tenemos como la percepción de que todo fue malo, pero no todo fue malo. También hubo algunos de estos gobernantes que intentaron hacer las cosas bien. Entre otras, nosotros sabemos que Pilato se lavó las manos porque él en el juicio en el que juzgó a Jesús, todo el tiempo lo encontró inocente. Sí. Pero no fue fuerte para defenderlo. Claro, pero ahí nosotros entendemos mucho de lo que significa la presión social, lo que se llama la presión social, que ejerce una influencia muy poderosa en algunas personas porque pues el qué dirán pues es también un dedo enjuiciador que parece ser que cobra mucha importancia. Entonces fue un poco lo que pasó con Pilatos, dijo, no, aquí si yo me pongo a defender a este tipo, se me va a sublevar toda la gente que está aquí, no solo en el patio, sino los judíos, que eran además bien belicosos. Así que se lavó las manos y dijo, bueno, sea la sangre de este tipo sobre ustedes. Y en este Galeón, pues nosotros tenemos a alguien que no prestó realmente atención, pero bueno, dice el 4. Parece probable que durante este tiempo Pablo predicó por toda la provincia. Por ejemplo, mencione el puerto cercano donde fue fundada una iglesia asociada. Cencrea. ¿En qué ¿Cómo? evento? Cencrea. Crean. Así se Cencrea. llamaba el puerto. El puerto de Cencrea con C. ¿En qué evento público es probable que haya predicado Pablo a grandes multitudes de corintios? En los Juegos Los Ísmicos. Juegos Olímpicos. Los Juegos Así se Olímpicos. llamaban también los Juegos Ísmicos o los Juegos Olímpicos. Había escuchado. Claro, por eso es que cuando nosotros participamos de las Olimpiadas,
se les llaman, normalmente le tienen un nombre a las Olimpiadas, a las actuales. Se le llama Olimpiadas modernas. Porque claro, el deporte también ha avanzado mucho en la forma de competición y en la cantidad de deportes que están cada vez, cada 4 años, están algunos involucrándolos por primera vez y hasta hay algunos deportes que los han ido sacando. Pero por eso le llaman las Olimpiadas modernas porque no son tan nuevas, vienen desde antes de Cristo las primeras Olimpiadas y esto es interesante, ¿no? Que el apóstol Pablo haya tenido la oportunidad de predicar seguramente dentro del contexto de las Olimpiadas. Ahí están viendo la imagen entonces en la pantalla de la prueba 7B. Sí, Sí. sí. Ya. Entonces pasemos a las 7. Pastor, Sí, Pastor, dime, Alfredo. yo tengo entendido, sí, yo tengo entendido que las Olimpiadas era el periodo de preparación de los deportistas. Por lo tanto, las Olimpiadas eran de 4 años. Y los Juegos Olímpicos es la celebración de la competencia. Y esto efectivamente se remonta principalmente a los griegos. Sí, Sobre todo, usted el otro día en una prédica habló un poco de las postas que ellos trasladaban los mensajes a través de personas. Entonces ahí se fue como creando esto. Entonces también se hacían estos Juegos Olímpicos en las ciudades. En estos Juegos Olímpicos efectivamente se llaman Juegos Olímpicos modernos. Se hacen que postulan para organizar estos juegos y estos juegos deportivos se realizan en una fecha determinada en la ciudad. sí, Entonces, sí, es que la Olimpiada es el periodo de preparación y efectivamente hoy se llaman Juegos Olímpicos modernos. Y sí. posteriormente también se crearon los Juegos Olímpicos de invierno. Eso quería como comentar. Sí. Gracias, Alfredo, por el O sea aporte que más. nosotros, Sí, no, es que le iba a decir, pastor, que pasando los deportes, quiere decir que nosotros estamos en las Olimpiadas espirituales y nuestros juegos serán allá en el cielo. sí, porque lo que hacemos aquí es pura Allá va a preparación, ser la celebración. puro preparatorio. Sí, como lo hemos dicho en algunas Claro. ocasiones, si nos cuesta alabar al Señor aquí en la tierra, pues, ¿qué vamos a estar haciendo entonces allá en la presencia del Señor si dice que vamos a estar alabando todo el tiempo? Entonces, lo que hacemos aquí es preparatorio. Claro. El Estamos tiempo de preparándonos. la oración, la conversación, es como lo hemos estado tratando de identificar en las predicaciones de Predica. los últimos domingos. Es un tiempo de preparación como lo tiene que hacer todo deportista, pero que además si queremos profesionalizarnos, tenemos que reconocer que eso requiere un compromiso mayor. Claro. Y Compromiso. siempre hay la posibilidad de ser un amateur o aficionado, ¿cierto? Amateur pues es un término sajón del inglés, pero tiene su equivalencia con el aficionado y uno puede ser un aficionado toda la vida o propender un poco más por la profesionalización. Y en ese aspecto, pues el que quiere Pastor, profesionalizarse tiene que asumir un compromiso mayor. sí, yo quiero hacer un comentario muy breve respecto a las prédicas de los domingos. Yo la encuentro espectacular, a mí me han encantado. La analogía que hace es preciosa. Y de hecho, si uno
hace un análisis metodológico. Yo encuentro una clase, uno lo relaciona con una clase, como soy profe, uno lo relaciona con una clase y tiene orden, una estructura que realmente me llama mucho la atención. Así es que yo, humildemente, pastor, yo lo quiero felicitar porque realmente las prédicas, por lo menos a mí, me han encantado y me hacen mucho sentido. Y también me dice Angélica, me sopla, y que efectivamente también me han motivado mucho. Porque efectivamente me han motivado mucho. Gloria al Señor. Sí, pues para eso es cierto. Por ejemplo, yo he sido o he tratado de ser muy, muy honesto en reconocer, por ejemplo, mi debilidad, mi dificultad, no solo con el practicar el deporte, porque pues para los compañeros de la bicicleta es evidente que no es como natural para mí hacer ninguna clase de deporte, ni me gusta la bicicleta, me entretiene, pero si fuese más comprometido, pues estaría todas las semanas montando en la bicicleta con amigos o sin amigos, con invitación o sin invitación. Así que a mí me ayudó mucho que me invitaran y que lográramos hacer algunas salidas. Después se nos metió un compromiso todos los sábados en la mañana que ya no me lo permitió. Pero otra vez, la analogía sirve también para recordarnos que en el área espiritual a veces uno se siente débil en ciertas áreas y ayuda mucho que otros amigos, que otros compañeros lo motiven. Por ejemplo, para mí orar, a mí es difícil tener tiempos largos de oración, entonces cuando se hace la invitación a las vigilias de oración, para mí es una gran bendición porque es estar acompañado de otros amigos, hermanos en la fe, que estamos orando juntos. Entonces, eso me bendice mucho también a mí que no soy un practicante profesional de la oración, como para seguir con la analogía. Entonces, la idea del deporte es muy fácil de identificarla como en relación a nuestra propia vida espiritual también. Así que gracias por compartirlo, Alfredo. La gloria es para el Señor porque creo que nos bendice a todos, porque nos vemos identificados en una u otra forma. Ayer estaba haciendo una visita a Lidia y a Alejandro, que a propósito pues enviaron saludos a la iglesia, que están ahí 100% comprometidos con Agus, pero con la expectativa de pronto volver a la iglesia, y ellos también destacaban digamos, ese aporte que nos hace la palabra para llevarnos a ver cómo nosotros nos podemos motivar hasta teniendo un resultado mayor, ¿cierto? Nosotros le llamamos Olimpiadas del Crecimiento, pero si de aquí se desprende también un poco el despertar del autocuidado, también es beneficioso, es una bendición que nosotros podamos vernos también reflejados allí en estas prédicas, no solamente como en un propósito de crecer espiritualmente, sino también de tener cuidado de nuestro cuerpo y hacer algo de deporte porque le hace bien al cuerpo también el deporte. Sí, Entonces, eso es verdad. tiene toda una cantidad de resultados ahí beneficiosos, esa palabra con la que el Señor nos bendice. Nos quedan 2 semanitas, eso sí, y después tomaremos un tiempo de pausa en todo lo que es el periodo de las vacaciones de invierno, pero seguiremos compartiendo y bendecidos de la palabra del Señor, que cualquiera sea la temática, siempre va a traer mucha bendición para nuestras vidas. Así que esa palabra que compartía también Alfredo, pues nos anima, nos motiva, y bueno, gracias al Señor por ello. Sigamos adelante entonces, y en la 7B, denme un segundito que aquí está Mitsuki haciéndome una locura. La pobre Connie, papá, tiene todo. Salió Mitsuki, me dejó la puerta abierta aquí y hoy empezó a entrar un frío de estos terribles que están haciendo ahí afuera. Bien, pasemos a la 7B. Dice, ¿cuántas cartas escribió Pablo en su segundo viaje misionero? 2. 2. ¿Cuáles? La primera y segunda de de Tesalonicenses.
¿Y desde qué ciudad escribió Pablo estas cartas? De De Corinto. Corinto. Corinto, muy bien. Ya, o sea, ya, por eso era que yo se me presentaba una duda. O sea que en este viaje lo que escribió fueron la primera y segunda de Tesalonicenses, no Corinto. Sí, No, sí. pero las escribió desde Corinto. Y eso pues da de alguna manera sentido a cómo se relacionaba él con las diferentes iglesias, ¿no? Con todas las congregaciones. Mantuvo comunicación constante con todos y aún estando en otras ciudades seguía pendiente de lo que estaba pasando en las otras iglesias. Por ejemplo, ¿qué otra carta escribió además de esta ciudad, pero en un viaje posterior, perdón, en el tercer viaje escribió otra carta? ¿Cuál sería? A ¿A los los romanos? corintios. A los romanos. A los romanos, Escribió sí. los corintios. ¿A los romanos? Ah, A los tengo romanos. mal. A los romanos, desde Corinto. En la segunda visita, decía. La Desde Corinto. pregunta, Ya. la pregunta es, En ¿qué la otra tercera. carta escribió? Pero en un ¿Qué viaje otra carta posterior. escribió? A los O sea que escribió en Corinto, escribió 3 cartas, la primera y segunda de Tesalonicenses y la carta a los romanos. Esa es la otra pregunta que tenemos aquí, que es la pregunta. ¿cuántas de Aquí las cartas de estamos. Pablo? Esta es la 7B. B, nombre las dice. ¿Cuáles fueron las cartas que escribió? 2 a los tesalonicenses, 1 a los romanos y 2 a los corintios. Pero se saltó una pregunta, pastor. La Sí, 2A de la parece que, 7B. parece que se me salté ahí, fue la 2B. ¿Cuántas? A, las 2A. No, la 2A. La La A. 2A, sí. ¿Cuántas de las cartas de Pablo del ¿Cuántas? Nuevo Testamento fueron escritas desde Corinto? Sí, esa fue la que me salté, que ya hemos dicho que eran 3. 5. La No, primera, la 5 segunda. son. En el libro dice que son 5, pastor. No, no son 3. Son 3. La primera, la segunda, ¿Son de 3? Tesalonicense y la de a los romanos. A los romanos, así Porque, es. ojo, porque hay que leer con y la mucho otra la cuidado, porque hay escribió. cartas, Angélica, hay cartas Ah, que él la escribió ¿ya? desde Corinto a otras iglesias como a Tesalónica, a los romanos, ¿Ya? y hay otras cartas que escribió desde otros lugares a Corinto. A Corinto. A Corinto. Ah, ya. Esa era mi equivocación entonces. Muchas gracias, Mechita. Sí, ahí está. O sea que desde Corintio 3 y escribió los Corintios 2. Escribió a los Corintios 2. Sí, lo que pasa es que las preguntas están como enmarcadas dentro del mismo contexto, pero se aclara que cuántas había escrito desde Corinto. Y lo otro, la pregunta ya. C es ¿cuántas escribió a Corinto? Pero no nos dice que Ya. fue 2. en Corinto que escribió la carta. Bueno, sería un poco complicado pensar que la carta a los Corintios las escribió desde Corinto. Las escribió desde otro lugar. Sí. Y pastor, ¿y cuál sería la 2B de a continuación? Lo que pasa es que es ¿Cuál sería? continuando el tema de la parte 2. Entonces dice, la primera es, Ya. en la parte A, ¿cuántas cartas? Dijimos 3. Y después dice B, Ya. nómbrelas. Ya. Primera Y ahí tengo segunda que Primera y segunda colocar. de Tesalonicenses y Romanos. Y romanos. Esas son las 3. Después la pregunta C Gracias, es, pastor. ¿cuántas escribió a Corinto? Y a Corinto escribió 2. 2. ¿Cuáles? Primera y segunda de Corintios. Primera y segunda de Corintios. Exacto. Claro, ¿Dónde las escribió? no sabemos. No se sabe todavía. Ahí está. Y se sabe. 3A.
Todavía no. Ya. ¿Dónde estaba situada Corinto que la hacía especialmente importante? Macedonia. Es que era un istmo, Es que era, era un sí, lugar donde estaban los dos mares y había mucho, pero no sé cómo colocarle ahí, estaba en la provincia de Acaya, pero en un istmo angostito y había salida para el mar Egeo y el mar, no me acuerdo el otro mar. Digamos que Entonces estaba el Adriático. estratégicamente ubicado como fronterizo entre las dos. Esa es la palabra. pero Sí, una fue entre escrita los dos mares. ¿Qué Pero ese es entendemos por Acaya, no es Macedonia. qué entendemos por un istmo? es como un pedazo de Es, tierra. una tierra angosta que une dos pedazos grandes de tierra. Es como si fuera un puente, pastor. Exactamente, Un pedazo, es como que se angosta la tierra. ¿conocen algún istmo? En el mapa se ve súper bien eso. Sí, pero ¿hay algún istmo que esté más o menos cerca a nosotros que lo podamos reconocer? Nosotros, a ver, Puede ser en el Chiloé. sur hay hartos istmos. Chiloé. Hay hartas islas. Pero los sismos no son No, es que no tiene islas. un istmo, Chiloé. No porque no se Son une. isla esa. No, el istmo, ¿Saben cuál es el istmo que tenemos más cerca? Panamá. ¿cuál? Panamá. Ya, claro. Ah, no, yo pensé que estaba Ya. hablando en Chile. En Chile también tenemos Chile, pues igual istmos. pensé que de Chile. No porque los sismos comunican continentes, comunican franjas de tierra que son diferenciadas. Y Panamá es la conexión que hay entre Suramérica y Centroamérica. Correcto, y de hecho está los canales de Panamá, porque está el nuevo también ahora, Pero, que pastor, une los dos océanos. Están conectando Pero- además dos océanos. Exacto. pastor, no siempre los istmos unen continente. También puede ser una península. Por Por definición, ejemplo, nosotros tenemos el istmo de Ofki, que une la península de Daitao con la zona continental en la región de Aysén. Ahí Yo puede también ser. iba a decir, un istmo. pero está Pero no, marcando yo lo busqué recién acá, no tenía idea. como istmo. Sí, Entonces, busqué istmo, tenemos que sí. pensar que Corintio está ubicado es un istmo, o sea, es un sitio de conexión entre dos espacios, dos provincias. Sí, y dos mares. Y dos mares, claro. Mm. Había pero mucho comercio, era una ciudad bien bullida, con puerto. Así es que, bueno, ahí hay algo para aprender, pero por definición muchas veces se le llama a los sismos nexos y conexiones de continentes o partes de un continente dentro de un mismo continente, pero que marcan dos diferencias marcadas, ¿no? Entre lo que puede ser, por ejemplo, aquí nosotros siempre escuchamos de lo que se llama el Chile continental, lo que separa de la parte del Chile continental del que no es continental. Entonces, eso tal vez ahí es por definición también ahí hay un istmo. Pero para mí el más cercano, porque fue como lo aprendimos en historia para nosotros los colombianos, es que Panamá se convirtió en esa figura tan importante de conexión entre los dos mares, el Atlántico, el Pacífico, y además también entre los continentes, el suramericano y el centroamericano. Pero claro, por la importancia económica que ha tenido siempre Panamá. Pero bueno, con Corinto de pronto no lo podemos identificar tan así, pero sí comercialmente era una ciudad supremamente importante. ¿Cuál era el puerto al sudeste de Corinto? Sencrea. Cencrea, perfecto.
¿Por qué era especialmente notoria Corinto en lo moral? Pero yo creo que era notoria por su inmoralidad sexual e idolátrica. Claro, pues llama la Al atención revés. en lo moral porque faltaba la moral, ¿no? Faltaba, claro. Sí, porque existía una gran cantidad de pecados sexuales, de idolatría. Mencione Sí. los dioses del sexo que hemos estudiado en la lección que se veneraban en Corinto. ¿Quién era la diosa? Afrodita, ¿Y el dios? Afrodita. Zeus. Apolo. 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 Apolo y Afrodita. Ujú. Claro, esto era tremendamente llamativo porque, por ejemplo, en el contexto de lo que nos dice la historia, no lo dice directamente la escritura, porque la escritura habla solamente de la idolatría que se le estaba dando a Afrodita, pero la historia de los romanos dice que en esa ciudad el templo de Afrodita tenía 1000 sacerdotisas que en realidad eran prostitutas, que ejercían la prostitución ritual, que era donde venían supuestamente a adorar a la diosa teniendo relaciones sexuales con esas prostitutas, pero tenían un nombre específico y eran sacerdotisas. Bueno, Wow. era como una forma de elevar la actividad la profesión. sí, la actividad que desarrollaban, pues no quería llamarlo profesión, pero más bien era la ocupación de estas mujeres que de todas Como la- maneras eran abusadas Claro. en nombre de una doctrina, una creencia o una religiosidad, pero eran utilizadas sexualmente. Entonces, eran los dos dioses del sexo, Afrodita y Apolo. y En Apolo. Romanos 1, Pablo nos entrega una descripción terrible de los pecados sexuales vinculados con la idolatría en Corinto. ¿Cómo sabemos que lo que Pablo describe aquí es lo que estaba viendo a su alrededor mientras escribía esa carta? Bueno, porque escribió Romanos en Porque Corinto. él vivió ahí, Porque él había estuvo estado en Corinto. observando. Claro, si Sí, porque sabemos que escribió la carta. escribió Romanos y escribió las cartas a los tesalonicenses, pues cuando él hizo la descripción en Romanos 1 de todo lo que eran las desviaciones sexuales, pues por algo las describió de tal manera, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, que también era notorio para muchos que se rendía como un supuesto culto a estos dioses, las perversiones sexuales. Él le escribió con conocimiento de causa. Y Ahí, lo otro que él estuvo ahí 1 año y medio, pastor. así que tuvo Entonces, en suficiente 1 año y tiempo para medio uno saber. conoce todas las costumbres. Claro. 6a. ¿Con quién había estado viviendo uno de los miembros de la iglesia en Corinto, lo que nos ilustra la pasmante inmoralidad de esa ciudad? Con la mujer de su padre. Ujú. Lo que nosotros podemos claramente deducir que no era su propia mamá, sino su madrastra. Claro. Claro, cuando dice la mujer de su padre, pues una tontera, podríamos haber dicho fácilmente que era alguien que estaba viviendo el complejo de Edipo, pero Amante no, también. no era su madre, era su madrastra, pero pues igual un caso de inmoralidad muy terrible. ¿Cómo reaccionaron al comienzo muchos de la iglesia de Corinto que nos demuestra los bajos niveles de moralidad que existían aún en la iglesia en esa ciudad? Que no tomaron las medidas, que no, como que hicieron vista gorda. Pues el Ok. apóstol Pablo lo que dice es más terrible, dice que se sentían orgullosos. Sí, prácticamente era como que había hecho algo muy especial, pues se conquistó a la mujer de su papá, ¿no? Que gigoló, un Casanova. Había ganado, era reconocimiento, en vez de ganarse por lo menos unos buenos regaños, lo que había ganado era un reconocimiento especial. ¿Qué dijo Pablo que tenían que hacer con este hombre? Separarlo de la iglesia. Separarlo de la iglesia. Nombre 2 de los pecados que menciona Pablo que abundaban en Corinto.
La inmoralidad sexual y la idolatría. Ahí está, idolatría y la inmoralidad sexual. Entonces, claro, pues sí, si eso era lo que se vivía en Corinto, pues la iglesia también había sido permeada por esa triste y dura realidad. Así que nosotros tenemos aquí un llamado de atención también fuerte para nuestra actualidad, porque otra vez esa frase que hemos utilizado en varias ocasiones, pues cobra sentido. No porque la mayoría de la gente diga que algo está bien, está bien. De hecho. Y lamentablemente a veces nosotros empezamos a dejarnos llevar por lo que son las conveniencias sociales y a veces la sociedad determina muchas veces lo que está bien por encima de lo que la palabra de Dios enseña. Y nosotros pues tenemos que marcar una diferencia. Lo que está mal, aunque la mayoría diga que está bien. De hecho. Y ¿Qué eso pasa cuesta. con el Cuesta. aborto, por ejemplo? Por ejemplo, sí, por ejemplo, yo he tenido siempre pues una posición muy firme, muy determinada con respecto a ese tema y eso pues ha costado para algunas personas molestia porque seguimos defendiendo la vida y bueno, pero la modernidad dice que ya deberíamos pasar a otro nivel. Mencioné, por ejemplo, que en Colombia se dio un paso a través de una determinación de la Corte Constitucional que define el aborto ahora permitido hasta la semana 24 de gestación. Oh, Imagínense cuando los bebés están en un grado de formación tal que con una completos. asistencia tecnológica pues pueden sobrevivir completamente, como en el caso de Benjamín, que lo tenemos ahí dándonos testimonio de lo que significa una guagua de 24 semanas. Pero una corte determina que está bien que sea eliminado un niño, un bebé, una guagua en semejante grado de crecimiento. No levantar la voz es convertirse en cómplice, no decir nada es como lo que estaban haciendo los de Corinto, más bien aplaudir al tipo que estaba quedándose con su madrastra. Entonces, hay momentos en los que debemos tomar posiciones y eso cuesta, ¿no? Es difícil pensar que no cuesta, pero habrán determinaciones que tendremos que tomar en algunos de estos temas. Así que vamos a concluir hasta aquí con la grabación. Gracias por la participación hoy